Hola, mi nombre es Alfredo Bular y esto es Políticamente Incorrecto. En este programa vamos a tratar de discutir sobre cómo usar nuestro sentido común de una manera entrenada. Es decir, vamos a tratar de entender problemas de todos los días que se dan en la política, en la economía, en el derecho, pero tratar de explicar por qué existen esos problemas y cuáles son las posibles explicaciones. Este programa no pretende dar toda la verdad ni todas las versiones, pero trata de utilizar la lógica para entender muchos de estos problemas. Y hoy día vamos a comenzar hablando del control de alquileres y la escasez de alquileres. Es un problema que está en todos los países del mundo. Uno lo encuentra en países desarrollados, en países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo. Parece que es un problema generalizado, todos lo tienen. Y buscamos muchas explicaciones y vamos a tratar de encontrar qué cosa explica que haya pocos alquileres, es decir, que la gente tenga dificultad en encontrar casa, y en segundo lugar, por qué se quejan de que los precios de los alquileres son tan altos. Y voy a comenzar contando una historia que salió hace unos pocos días en El País, en España. Es el caso de Marjorie Kanter. Marjorie Kanter es una escritora de origen norteamericano, nació en Cincinnati, Ohio, vive hace 30 años en Madrid, ¿no? Y durante los 30 años vivió en un mismo departamento, ¿no? Y en ese departamento en el que vivía pagaba el alquiler y siempre aceptaba los aumentos del alquiler. De pronto, el edificio en el que vive es adquirido por una promotora para desarrollar un proyecto y le dicen que no le van a renovar el contrato. Ella comienza a buscar alquiler, o sea, a buscar un apartamento en algún otro lugar de Madrid y se encuentra con que los precios son muy altos y no hay disponibilidad. Un caso realmente triste, ella tiene 80 años y no tiene a dónde ir a vivir. Y realmente triste y conmovedor. Y a mí, la verdad, me da pena. O sea, me da bastante pena y siento de alguna manera empatía por su situación. Pero la pregunta del problema que tenemos que resolver para entender el problema es no tanto que haya tristeza o que sintamos compasión por lo que está pasando, sino por qué ocurre esto. ¿Qué cosa causa este problema? ¿Quién tiene de alguna manera la culpa de lo ocurrido? ¿No? Porque hay muchas víctimas, muchísimas víctimas. El caso de la señora Marjorie es uno de los muchísimos casos que podemos encontrar día a día y muchos de ellos no tienen la suerte de salir en el periódico. Son personas caminando por la calle tratando de buscar una vivienda, yendo de un lado a otro, buscando en internet una opción y encontrándose una y otra vez o que lo que busca es demasiado caro o que le cierran las puertas para alquilar. Lo que indican los números es que existe, por ejemplo, en Madrid, existe en España en general, existen en muchos países reducciones importantes de la disponibilidad de vivienda para alquiler. El número de viviendas de alquiler no crece, ¿no? O crece de una manera distinta como crece la demanda. La gente sin vivienda no encuentra a dónde ir. Ahora, ¿de quién son víctimas? ¿De qué son víctimas? Son víctimas de los propietarios de las viviendas y del egoísmo que tienen en no ser solidarios con las personas. Son víctimas de fondos que están comprando inmuebles para dedicarlos a centros comerciales. Son víctimas de empresas como Airbnb que comienzan a usar la vivienda para turistas y no para habitantes de la ciudad. Esto ha generado en España una discusión muy interesante entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Y la verdad que en esa discusión creo que lo que falta identificar son las verdaderas causas. Hay muchas víctimas sin cara. Hay muchas víctimas que no tienen storytelling como el que tiene la señora Marjorie. Y de eso vamos a conversar ahora. ¿De qué explica eso? Vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. Bien, y les decía hace un momento que a veces es difícil encontrar quién tiene la culpa, ¿no? Y la verdad, lo malo es que la culpa o los culpables muchas veces son invisibles o a veces son tan visibles que no los vemos. Es decir, vemos a través de ellos y no nos damos cuenta de cómo nos generan los problemas que nos generan. El sentido común es bueno, pero a veces es fácil de engañar. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, por qué ocurre lo que está ocurriendo. Bien, hay un barómetro de alquileres que tiene la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Y en este barómetro se estudia o se analiza
la disponibilidad de alquileres en España, ¿no? Y lo interesante es que hace unos años, ¿no?, el alquiler o la cantidad de personas que iban detrás de un departamento, ustedes publicaban un aviso, alquilo mi departamento, y habían 44.8 personas interesadas, es decir, gente que llamaba, que iba a visitar el departamento buscando el... Hoy ya no son 48, son 120, casi el triple, ¿no? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué más gente busca el departamento? Es un signo claramente que hay escasez. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué hizo que se diera este cambio? Han pasado muchas cosas y no estoy diciendo que la única explicación es la que voy a dar, pero en medio apareció el control de alquileres. Es decir, salieron normas que establecieron que el alquiler no podía crecer por encima de la inflación y tenía un tope, de manera que se aplicaba el tope más bajo, o la inflación, o el tope más bajo, 2%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? El propietario ya no podía subir los alquileres. Eso suena bueno, ¿no? Si yo voy a ir a alquilar un inmueble y me dicen, ya no me van a poder subir más los alquileres, uno dirá, qué bueno, no me van a subir más, voy a seguir pagando lo mismo. Pero hay que ver qué cosa genera este hecho. El efecto de estas medidas en España, que es el ejemplo que estoy usando, pero pueden ustedes encontrar números en casi cualquier lugar de Iberoamérica y van a encontrar resultados similares, es que el stock de viviendas de alquiler en España se redujo en 13%. Eso no ha pasado en el mismo nivel en otro tipo de demanda por vivienda. La demanda por compra ha crecido en relación a la demanda por alquiler, ¿no? Es decir, curiosamente, si yo tengo un inmueble, prefiero venderlo a alquilarlo, ¿no? Además, hay una reducción en la construcción de viviendas de alquiler. No se construyen viviendas de alquiler. Y evidentemente, si la demanda crece, la única forma de tener más vivienda es construyendo. No se puede tener algo si no se fabrica. Y la fabricación en el mercado de viviendas es la construcción. Ahí es donde crece la oferta para permitir atender la demanda. Este problema ha generado, como decía hace unos momentos, una discusión, perdón, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en España. Ambos han dado distintas soluciones y han hecho propuestas para resolver un problema que ambos coinciden existe y un problema en el que se hace un diagnóstico básicamente muy básico, no muy sencillo. Oiga, faltan viviendas, por eso los precios son caros y la gente no encuentra. Bueno, eso es más o menos obvio, ese es lo que causa el problema, ¿no? Entonces, ¿qué propone el Partido Socialista? Bonificar a los caseros para que reduzcan los precios, ¿no? Bonificar a los caseros para que reduzcan los precios y de esa manera incrementar el parque público de viviendas también a través de intervención estatal. Es decir, crear incentivos para que las viviendas no estén vacías, ¿no? Porque efectivamente hay un problema y es paradójico. Si tanta gente quiere vivienda, ¿por qué hay tanta vivienda vacía? Y la explicación es porque esas personas están esperando vender, entonces no quieren alquilar, ¿no? Luego tratar de limitar los compradores extranjeros, que son un porcentaje relativamente bajo y además que usualmente se concentran en sectores que no son el problema principal, se centran en sectores más pudientes. El famoso barrio de Salamanca, por ejemplo, es un barrio que acá en España se diría que es pijo y en otros lugares se diría que es pituco, pero es un lugar donde va gente que tiene dinero, ¿no? Esa gente no tiene problema en encontrar alquiler. Puede tener problema en encontrar un alquiler en el lugar que quiere, pero esas personas van a tener donde vivir. Las personas que tienen problemas son generalmente personas que tienen clase media o bajos ingresos, que son los que tienen el problema para encontrar la vivienda. Entonces se quiere crear incentivos. Se quiere limitar, por ejemplo, el uso de viviendas para Airbnb, ¿no? o estos llamados hospedajes turísticos, ¿no? La propuesta del Partido Popular es diferente, ¿no? A pesar que el diagnóstico es igual, pero en mi opinión es incompleta, ¿no? Básicamente lo que plantean es, vamos a bajar los impuestos para fomentar que haya mayor alquiler, vamos a dar deducciones a quienes ponen alquiler en vivienda, vamos a dar avales a las personas que quieren alquilar para que puedan dar las garantías para poder alquilar. Mi opinión es que ninguno de los dos va al punto central. Ninguno de los dos prioriza, analiza o siquiera pone como un punto central el eliminar el control de alquileres. Y es que eliminar el control de alquileres para el común de los ciudadanos parece no tener sentido. Es algo que me protege, pensarán. En realidad vamos a ver que no nos protege realmente. Y voy a comenzar, yo creo que hay dos temas, puedo hablar de muchos, pero creo que hay dos temas que son centrales para entender esto. El primero es
el control de alquileres mismo, del que hemos estado hablando. Claro, uno dice que el control de alquileres parece bueno, hace que yo pueda permanecer más tiempo pagando sin que me suban, sin que el casero me esté elevando el alquiler todo el tiempo, ¿no? Los números, sin embargo, indican que hay una correlación en cualquier país del mundo, desarrollado, subdesarrollado o vías de desarrollo, entre controlar el alquiler y la escasez de vivienda. ¿Por qué? Porque lo que hace el control es reducir la posibilidad de moverse a una nueva casa, reducir la posibilidad de encontrar una casa si no la tengo, y solo favorece temporalmente y por un tiempo a quien ya tiene un alquiler, ¿no? Pero hay que entender bien, y con este concepto creo que podemos entender mucho mejor las cosas. La gente tiende a pensar que los precios altos son malos. Lo que pasa es que los precios altos pueden no gustarnos, pero eso no quiere decir que sean malos. Los precios en el fondo son un lenguaje, es una forma como una institución que llamamos mercado nos comunica que algo es escaso o abundante. Es como un semáforo. El semáforo es un lenguaje muy simple. Rojo no pases, verde pasa. Pero recuerden que el semáforo siempre tiene dos lados. A uno lo deja pasar, verde, y al otro no lo deja pasar, rojo. El precio alto es como la luz roja para el lado del consumidor. Le está diciendo, oye, esto que tú quieres es escaso, busca otra alternativa. Pero del lado del proveedor, del que viene por la otra calle, él ve verde, le dice, oye, este es un lugar para invertir. Como es escaso y los precios son altos, si yo construyo, si yo hago un departamento o un edificio de departamentos, voy a poder obtener beneficios y entonces tiene un incentivo para construir. Eso entra a un ciclo en el cual crece la vivienda, se reduce de alguna manera los precios y nuevamente tenemos abundancia y resolvemos el problema de escasez. Pero el problema es que cuando yo le pongo control de precios, hago cortocircuito con el semáforo. El semáforo deja de mandar señales claras. El precio alto significa una escasez que no está causada porque falta construcción, sino que está, bueno, sí, porque falta construcción, pero está causada porque los precios no motivan la construcción. Y sobre todo del lado del productor, el precio alto no lo incentiva porque dice, yo no voy a poder subir los precios una vez que alquile, prefiero vender. Es decir, el mercado no le permite resolver el problema. Vamos a una pausa y regresamos con este asunto, con este tema, en Políticamente Incorrecto. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, hablando sobre el problema de los alquileres y la escasez de alquileres y el precio de los alquileres. El problema, como veíamos en el bloque anterior, es que no hay incentivos para alquilar. Si yo tengo un departamento, mejor lo pongo en Airbnb, ¿no? Porque no voy a tener el problema del control del precio y voy a poder... Y simplemente me muevo a otra alternativa. La luz equivocada del semáforo o no todo claro el semáforo me conduce a ir a otro cruce, a irme al cruce de los hospedajes turísticos, ¿no? Entonces, esto genera una distorsión. Y yo creo que esta distorsión es la principal causante del problema que sufre la señora Marjorie Canter, de la que hablábamos al comienzo, ¿no? Su propia declaración en la prensa, cuando le entrevistaron sobre este problema, decía que ella venía pagando 800 euros y que yéndose a un barrio menos interesante, menos atractivo, en un departamento más pequeño, un apartamento más reducido, el resultado era que le querían cobrar casi el doble, o más del doble. Entonces, ella no tiene alternativas, y quienes alquilan, quizás ella vivía en el espejismo del control de alquileres, donde dice, yo siempre aceptaba el control de alquileres, claro, pero el control de alquileres estaba controlado, con lo cual no podía reflejar las condiciones reales de oferta y demanda y mandar la señal clara al mercado, ¿no? Lo interesante, además, es que los estudios demuestran, hay un estudio muy interesante de la Reserva Federal de San Luis, en Estados Unidos, que muestran que además el impacto del control de alquileres no solo repercute en la cantidad y en el precio de las viviendas, sino repercute en la calidad de la vivienda. Claro, si ustedes son propietarios de una vivienda y no pueden ajustar el precio a las condiciones de oferta y demanda,
¿qué incentivo tienen para mejorarla? ¿O cómo se reduce el incentivo para mejorarla? Claro, van a tratar de cortar por otro lado. Es decir, lo que no puedo ganar por un precio más competitivo o más, que refleje más condiciones del mercado, mejor las condiciones del mercado, lo voy a tratar de ganar ahorrándome costos. Por ejemplo, no reparando la vivienda adecuadamente. Por eso es que todos estos controles de alquiler nos meten en una espiral de la que no se puede salir. Regulo y digo, control de alquileres. Baja la calidad de los inmuebles, la calidad de los apartamentos o de las casas, y acto seguido el Estado tiene que sacar una regulación para regular los alquileres, que es algo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha habido control de alquileres. Y luego, cuando uno trata de regular otras cosas, vuelven a salir nuevas regulaciones y entramos en una espiral regulatoria de la cual no salimos nunca. Y entonces hay más regulación y cada vez más reglas que crean más desincentivos para que hayan alquileres, ¿no? Y esto, como les digo, es serio, ¿no? Porque el problema de la vivienda es un problema serio, es un problema complicado. Si uno no tiene casa, es la base, ¿no? El alimento y la casa y el vestido son las necesidades básicas de una persona, y estas no se ven satisfechas adecuadamente cuando uno enfrenta un problema de este tipo, ¿no? Entonces, la conclusión, como les decía, es que la gente invierte menos en construcción, invierte menos en calidad. Y esto es notorio, ¿no? Si uno quiere resolver el problema, requiere tener precios que atraigan la inversión. Construir un complejo de departamentos para alquiler no es una cosa sencilla, uno requiere una inversión relativamente significativa. Evidentemente, uno, para hacer más rentable su inversión y para tener precios más competitivos o más atractivos para los usuarios, tiene que construir en altura. Eso es una inversión alta, hay que hacer un edificio, hay que diseñar un edificio, hay que encontrar dónde hacer el edificio, y todo esto tiene una repercusión importante. Mientras tanto, mientras esto no se construye, la cantidad de personas que van buscando en el mercado oportunidades se están peleando por la vivienda que ya existe, pero no hay un nuevo stock de vivienda que pueda enfrentar el problema. Y el asunto se agudiza, como ya explicamos, porque muchas personas deciden o prefieren colocar su inmueble en venta que colocar su inmueble en alquiler, ¿no? Yo recuerdo cuando hace un tiempo quería alquilar, ni siquiera una vivienda, una oficina, y me decía la persona que me ofrecía la vivienda, me decía básicamente, es que el problema que tengo es que con los controles que se colocan ahora, yo tengo inmuebles y no tengo interés en alquilarlos, ¿no? No tengo interés en dar un alquiler. Y como no tengo interés en dar un alquiler, ¿qué cosa hago? Estoy tratando de venderlos. Pero también tengo un problema porque de las personas que me los pueden comprar, hay muchos que no les interesa comprar porque les comprarían para ponerlo en alquiler. Entonces, tengo que buscar a alguien que compre para usarlo, ¿no? Y eso yo creo que es buena parte del problema. En el fondo, este es el problema que hemos vivido durante años en Latinoamérica, en los países desarrollados, en todos lados, cuando uno habla del control de los precios. Los precios son un sistema de señales, nos ayudan a resolver muchos problemas. No nos gustan los precios altos porque tenemos que pagarlos en ocasiones, pero tenemos que ver los precios altos como justamente este sistema que nos ayuda a que los precios bajen y sobre todo que haya oferta. Si ustedes me preguntan cuál es el alquiler más caro, es el que no se tiene. Es decir, lo peor que puede pasar, peor que pagar un alquiler alto, es no tener dónde vivir. Eso es lo más caro que hay. Eso genera tuburización, que tengo que ir a pedir a vivir con mi familia, que me tengo que ir a vivir a las afueras, o tengo que buscar en otro lugar, buscar alternativas que no son atractivas para mí, o simplemente quedarme deambulando por la calle buscando una oportunidad o un sistema que me permita alquilar una vivienda. O moverme hacia el mercado, que ese es el otro punto, moverme hacia el mercado de compra y comprar mi vivienda. Eso perjudica mucho a la gente más joven o a la gente de menores ingresos, que no tiene esa posibilidad, que no tiene el alcance de los fondos para poder ir al mercado y comprar un inmueble, y entonces esas personas quedan atrapadas. Usualmente, este tipo de medidas que están diseñadas para proteger a los que se consideran más débiles, usualmente perjudican más a los más débiles. Y si ustedes ven hoy día, la demanda por vivienda y la demanda por reducción de los valores de la renta viene principalmente de los sectores de menos ingresos, que son los más perjudicados por un sistema que supuestamente se ha diseñado para protegerlos, para generarles bienestar, para permitirles una mejor vivienda.
El resultado es que no tienen una mejor vivienda y no tienen acceso a la misma. Nos vamos a un corte y regresamos con la segunda razón y con las conclusiones de este programa en Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto y vamos a hablar, antes de cerrar el programa, de la segunda razón importante que creo impacta en la escasez de alquileres. Imagínense que ustedes tienen que caminar de un sitio a otro. Evidentemente tienen que dar muchos pasos para llegar a donde quieren llegar. Y evidentemente, si ustedes les dicen que van a tener que dar 1000 pasos, se van a sentir mucho más cómodos que si les dicen que tienen que dar 2000. Y mucho mejor si tienen que dar 10.000. Es decir, los pasos cuestan tiempo, cuestan esfuerzo. Bueno, el mundo de los alquileres está impactado también porque los propietarios tienen que dar muchos pasos para llegar a construir una vivienda de alquiler. ¿Y qué son esos pasos? Convertir el suelo en un edificio. Pero eso no significa solo toda la inversión que hay que hacer, los planos, contratar ingenieros, contratar obreros, contratar maquinaria. Esto implica pasar usualmente por el Estado. Y buena parte de esos pasos son pasos que se dan en el Estado. Trámites, cambio de uso, que el Estado o la ciudad me permita construir un edificio de alta altura, de altura, que justamente me permita construir muchos departamentos que atiendan a la demanda existente y que me permitan ofrecer los departamentos o los apartamentos a un precio razonable. Todo esto en beneficio de los consumidores, pero hay que pasar por el Estado. En muchas ciudades no se permite construcción de altura o se limita severamente la construcción de altura. O los trámites para poder hacerlo son engorrosos, difíciles e impredecibles. Entonces no solo es un problema de que tengo que dar muchos pasos a través de la administración pública, sino que estoy caminando muchas veces a ciegas. No veo a dónde me lleva el siguiente paso. No estoy seguro si me lo concederán. Son muchísimos pasos, a veces, y esto es literal, miles de pasos administrativos para conseguir, de pasos que hay que dar para conseguir requisitos, elementos, cumplimiento de exigencias que hacen que construir sea muy difícil. ¿Y qué pasa cuando no puedo alcanzar esas licencias o esos permisos? No construyo. Entonces, si no hay construcción, así los precios sean atractivos, no se pueden llevar a cabo porque hay costos ocultos, o no tan ocultos, derivados de los procesos de aprobación para el uso del suelo. Y ese es un problema que se da también en todos nuestros países. Las regulaciones de las municipalidades, las regulaciones estatales en general, hacen difícil construir suelo. Claro, porque la gente que vive ahí no quiere más edificios. Y efectivamente, a mí me gusta vivir en un vecindario que hay menos edificios, pero la gente que no tiene departamento quisiera tener esa oportunidad. Y yo creo que hay que buscar mecanismos que concilien ambas cosas. Concluyamos. En realidad, no es posible generar abundancia dando mensajes de escasez, que generan la escasez. El control de precios o los trámites administrativos generan escasez. Entonces, me parece un poco esquizofrénico plantear que debe mejorarse el sistema sin atender al problema principal. Es decir que queremos que haya abundancia de vivienda y sin embargo establecer límites a los precios o establecer límites a la posibilidad de construir que precisamente apuntan en lo contrario. Es decir, con la mano derecha se hace una cosa y con la mano izquierda se hace una totalmente diferente. Nunca olvidemos esto. Los precios no son un fin en sí mismos, son un medio, son un lenguaje. Evidentemente, tenemos que velar porque los precios sean o obedezcan a condiciones competitivas. Precisamente lo que no ocurre aquí. Los precios bajos son una de las consecuencias de los mercados competitivos en ciertas condiciones y los precios altos son el medio para conseguir que los precios reflejen condiciones reales de competencia. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este programa. Espero que les haya servido para discutir o entender y aplicar bien nuestro sentido común y los esperamos en la próxima edición de Políticamente Incorrecto.